Como se ha dicho, yo también siento que hemos realizado un trabajo del cual podemos sentirnos orgullosos. No tanto por el resultado, que me merece a mí, como a alguno de los colegas de la oposición que me precedieron en el uso de la palabra, serias reservas y serias dudas, pero sí que hemos actuado con integridad intelectual y política y ciudadana. Hemos realizado, como decía el diputado Garlo, un trabajo técnico, un trabajo político, yo diría un trabajo humano de escuchar a las gremiales, al equipo económico, a las autoridades de la Caja y sobre todo de escucharnos entre nosotros. Me refiero a escucharnos entre el oficialismo y la oposición, a escucharnos en el caso de los partidos de la coalición también entre nosotros y a realizar un trabajo exhaustivo quienes integramos la Comisión Especial desde el primer día. Mire, hubo un momento en el cual los diputados de la oposición que integrábamos la comisión que presidió el diputado Garlo con la sobriedad, seriedad y profesionalismo con que hemos visto desde que lo conocemos que encara todo su trabajo, cosa que corresponde además al reconocimiento. Hubo un momento en el cual los diputados de la oposición estábamos ante la disyuntiva, ya que el proyecto que enviaba el Ejecutivo nos parecía profundamente inadecuado e injusto, de si dejar la cosa por ahí y simplemente oponernos o tomarnos el trabajo de hacer un proyecto alternativo, es decir, de plantearle al oficialismo que le enviara, si teníamos los votos suficientes, al Ejecutivo, lo mismo que pasó hoy en el Senado, porque es un proyecto de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y nos tomamos varios días y muchísimas horas en un grupo muy amplio y heterogéneo que incluyó, y esto hay que reconocerlo, por supuesto, que al diputado Perrone, al diputado Salle, con quienes no llegamos básicamente a acuerdos, pero que colaboraron, trataron de buscar soluciones y que finalmente derivó en una propuesta que le hicimos a los diputados Tucci y Garlo, que vinieron en nombre del oficialismo y que nos hicieron una devolución, yo no recuerdo cuántos puntos eran, pero logramos, si fueran 10, en 8 puntos, un encuentro con el oficialismo en aspectos comunes. Es cierto que en los 2 puntos que no acordamos eran nada menos que los sustanciales, lo que tiene que ver con el financiamiento de la Caja, cuánto se iba a gravar a los activos, cuánto a los pasivos. Nosotros pretendíamos que los pasivos no fueran gravados doblemente y lo pretendíamos porque, vea, la Constitución en el artículo 67 es tan clara que desde nuestro punto de vista, que es además tributario del punto de vista que tradicionalmente desde esta banca defendió el diputado Iván Posada, la Constitución identifica en el artículo 67 exactamente quiénes son los que deben sostener el régimen previsional, los trabajadores, los patrones y, de ser necesario, el Estado. Supongo que al constituyente no se le pasó por la cabeza que los jubilados, que son los beneficiarios del sistema que financiaron durante toda su vida activa, un día se iban a encontrar ante la situación de tener que pagar para poder cobrar. Pero estamos entonces frente a una oposición que actuó con la más absoluta responsabilidad, así fue reconocido, es cierto, por el diputado Garlo también, en un tiempo político inédito, nuevo, donde el oficialismo no tiene mayoría en diputados y esto tiene repercusiones que estamos viendo en estas semanas o en estos meses, pero que cuenta con unos partidos de oposición que, como dijo el diputado Garlo, dejaron de lado las mezquindades y las mezquindades políticas. Y mire, dejamos de lado las mezquindades políticas, pero no tenemos amnesia, tampoco somos ingenuos
el oficialismo, como cuenta en esta oportunidad, va a poder seguir contando con nosotros porque no sabemos actuar de otra manera. Y si el sistema político estuvo a la altura de las circunstancias, es cierto, porque el oficialismo se avino a negociar y a ceder, y porque desde la oposición, aún en la divergencia, se trabajó con la más absoluta seriedad y compromiso. A nadie satisface, mejor dicho, a muchos no nos satisface totalmente este proyecto. Como dije, yo no quisiera votar algunas cosas como el aumento a los jubilados por las razones que expresé, pero además, en el aumento previsto en los próximos 3 años para los aportes de los activos, todos sabemos que eso es una invitación a que baje la cantidad de aportantes y aún eventualmente el dinero que se recaude por este efecto. Eso lo sabemos todos, y si votamos lo que votamos es porque esta es la solución posible, como se ha dicho, y no la solución perfecta. Es una solución, yo diría, inestable y que tiene un futuro muy acotado. Por eso yo también celebro la incorporación del artículo, en el artículo 14, este comité de expertos que tendrá 120 días y probablemente se estire, como prevé la ley, 60 más, es decir, que en unos 6 meses, ya sin la presión de la urgencia que nos ha impuesto las circunstancias y los tiempos legislativos, podamos legislar, podamos tener una nueva mirada sobre la sustentabilidad de la caja de profesionales basada en más elementos, y estos derivados de estudios actuariales que no se nos fueron entregados en esta oportunidad en tiempo, forma y cantidad adecuada. Pensamos que ese comité de expertos seguramente, como ha dicho el diputado Abdala, va a trabajar sobre el ensanche de la base de aportantes, sin el cual no va a ser posible la sustentabilidad de la caja. Seguramente va a venir con novedades que nosotros, y esto quiero reconocerlo por razones políticas, en la coalición no pudimos avanzar, que es el costo de los timbres, que es la recuperación, por lo menos parcial, del dinero que no ingresó a la caja por el descalce, porque consideramos que es insuficiente, aunque positivo, modificar el criterio con el cual se actualizan los timbres, y que seguramente vengan también con otras iniciativas que están en la base de la sustentabilidad de cualquier sistema previsional moderno, con el perfil demográfico que tiene la población de Uruguay, que es incluir el ahorro particular, un sistema idéntico, similar al de las AFAPs, que podría abrir otra brecha, otra forma, mejor dicho, otra base de sustentabilidad. Con respecto, entonces, a que se ha logrado un acuerdo bastante balanceado, probablemente sí sea este más balanceado que el proyecto original del Ejecutivo, donde aportan activos, pasivos, donde se exime a los usuarios, a quienes contratan directa o indirectamente servicios profesionales, a pagar una carga mayor de timbres, pero que entendemos que en el futuro esto va a ser casi inevitable, porque esta es una de las causas fundamentales de la situación de desfinanciamiento a la que llegó la Caja, no la única, pero sí una de las principales. Y con los aportes de la sociedad en general, tal como lo prevé la Constitución de la República. De modo que cuando se dice que tiene que sustentarse con los aportes de la sociedad que no forma parte de la Caja, creo que se comete un error y una injusticia. La sociedad que no forma parte de la Caja está integrada también por quienes sí forman parte de la Caja, que son un sector de la población que ha dedicado muchísimo más tiempo a estudiar, ha hecho los sacrificios necesarios para acceder a un título universitario, que ha
por eso mismo ha participado en la generación de riqueza de una manera mayor a la que el promedio de la población, entre la cual me incluyo, ha accedido a mejores niveles salariales derivados de esos enormes esfuerzos, de esa acumulación de conocimiento, y por tener mayores niveles salariales ha hecho también mayores aportes a las rentas generales que la población promedio. Por lo tanto, y además ha logrado tener una caja sustentable durante prácticamente 6 décadas. Por lo tanto, a lo que accede ahora es al financiamiento que previó el constituyente y que nos parece de absoluta justicia, incluyendo, por cierto, los aportes de los sectores directamente involucrados. De manera que votamos esta ley porque es lo mejor a lo que honestamente pudimos llegar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, y lo hacemos además porque tenemos la convicción de que esta es una solución transitoria, porque nos vamos a encontrar en 180 días, probablemente al regreso del receso, febrero, marzo del año próximo, con el resultado del trabajo del comité de expertos y ojalá con nuevos elementos que, liberados de la presión del tiempo, de las urgencias, ante la realidad de que la caja se queda sin recursos, con el aporte entonces del trabajo de este comité de expertos y sin las presiones y la premura del tiempo, arribar a una solución integral, más de fondo, más sustentable, al menos hasta donde sea sustentable en el mundo en el que vivimos, un sistema previsional pensado a 20 o más años. Esto es cuanto quería decir, señor presidente. Muchas gracias.